Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma y vamos a aprovechar que acabamos de sacar la saga de secretos revelados, la Biblia y los mensajes de Jesús explicados para el siglo XXI. Y bueno, hoy os quería hablar de Jesús. Tiene mucho mensaje, mucho, de hecho, del Nuevo Testamento, solamente de los Evangelios. El cuarto tomo de la saga, fijaos, esta es la diferencia de tamaño, tiene 700, os voy a decir, 740 páginas, todo esto. ¿Por qué? No solamente he incluido los evangelios gnósticos, que son los que están en la Biblia original, sino algunos de los evangelios apócrifos, que son los que no se incluyeron en la Biblia original. No sé por qué, porque a alguien no le interesaría, y sin embargo contienen información muy importante y muy interesante para que tú puedas aprovechar en tu vida. Siempre he dicho que la espiritualidad, para mí, desde mi punto de vista, no es una espiritualidad para consolarte. Sí, estamos enviando a Argentina, Nico. Sí, a todas partes del mundo, ¿vale? De momento me preguntáis mucho. Esta saga solamente se puede comprar en la página web y con este pack. Igual que todos los packs. Todos los packs solo se pueden comprar en la página web. O sea que si lo queréis tener así bien ordenado, eso solamente está en la página web. Lo que os decía, a mí me ha fascinado desde siempre la figura de Jesús y he entendido la espiritualidad de una manera diferente. En el sentido de que si lo espiritual crea lo material, no tiene sentido que las personas espirituales tengan escasez en lo material, en todos los sentidos. O sea, yo creo que una persona que domina lo espiritual, domina la materia, porque la materia está hecha del espíritu. Entonces, sí, a todas partes del planeta, me preguntáis en Paraguay, en Argentina, en todos lados. Entonces, si lo espiritual crea lo material y lo material es una creación de lo espiritual, entonces tiene sentido el mensaje de Jesús de por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que... Claro, me dicen, Dios no va con lo gnóstico nunca. Claro, esa es tu creencia. Eso es lo que te han contado. No quiere decir que sea así. Yo respeto tus creencias, pero lo gnóstico tenéis que entender que lo gnóstico es porque alguien, en la religión cristiana, un sacerdote, que tiene nombre, ahora no me acuerdo porque no me interesan los temas técnicos, no me interesan. A mí me interesa la enseñanza que hay detrás. El problema es que hay mucha gente que toma la espiritualidad y sobre todo la Biblia de una manera muy sectaria, ¿no? Y son esas personas que condenan a los homosexuales, condenan a, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Ya sabéis de lo que hablo. Para mí están todos equivocados. Respeto su opinión, pero están todos equivocados. Del mismo modo que delimitar lo gnóstico, porque alguien en un momento dado de la historia, que igual hace 2500 años que lo decidió, tomó la decisión de que esos evangelios no podían entrar en la Biblia, y lo que has hecho es idealizar y santificar una cosa cuando en la propia Biblia te dice que no crees estatuas ni en dioses a nada, más que al propio Dios, y sin embargo estamos endiosando a unos libros, a unas escrituras, que las escribió alguien hace mucho tiempo. Lo que hay que hacer es aprender de eso. Luego hay una cosa muy importante también que tenemos que entender, ¿vale? Y creo que este es el mensaje más importante que os tengo que dar. Por una cuestión de mentalidad, quiero que entendáis la mentalidad del ser humano, porque esa es la única manera en que vas a poder aprovechar las escrituras y no ser víctima de ellas. Esto es muy importante. Nada más empezar el primer tomo de Secretos Revelados, os lo voy a leer, ¿vale? Para los que se estáis iniciando ahora con todo esto. Lo primero que digo es que desde el fanatismo no se puede aprender nada nuevo. Entonces, si eres fanático, tienes dos opciones. Una, dejar de ver esto porque te vas a poner de los nervios y te vas a criticar. Entonces, ¿para qué te vas a condenar con pensamientos negativos si sabemos que eso es lo que atrae? O dos, abrir tu mente, quizás por primera vez en tu vida, y no dejando que nadie más te la cierre nunca más,
a un nuevo conocimiento que está encerrado en lo mismo que tú ya estás estudiando ahora. Simplemente te voy a dar una visión diferente para que puedas prosperar más en la vida y tener una mejor vida. Porque al final, cuanto mejor es tu vida, mejor persona eres. Y cuanto mejor persona eres, mejor tratas a los demás. Si tú tienes limitación económica, limitación de amor, limitación de salud, estás amargado, vas a tratar más a los demás, no por nada, sino por tu estado mental y emocional. Entonces es fundamental que lo entiendas, ¿vale? Y lo primero que digo es, nada más empezar, mi intención con estos libros es acercar la figura de Dios y sus principios a aquellas personas que, por las razones que sean, no hayan tenido la oportunidad o sentido la curiosidad de aprender de uno de los libros más importantes escritos jamás, y de la figura que, para mí, es el hombre más importante de la historia de la humanidad, que es Jesús de Nazaret. Pero, por respeto a las personas que tienen otro tipo de creencias, también digo que para mí la figura de Jesús es el hombre más importante de la historia de la humanidad, porque la principal razón es porque la humanidad se ha dividido entre un antes y un después de él. Entonces eso es muy importante. Pero cuando a ti te hacen creer que lo gnóstico no es de Dios, es que te están diciendo que solamente los que estudian la Biblia son los hijos de Dios. Y entonces, chinos, japoneses, y no hace falta irse tan lejos, ateos de tu ciudad, no son hijos de Dios. Para mí eso es incongruente con la propia enseñanza incluso. Y el día que la humanidad despierte de todo eso, dejará de pelearse entre sí para ver quién tiene razón, para ver quién tiene la mejor religión, y empezará a utilizar los principios que enseñaron los antiguos, que podremos coger desde una mente abierta de la Biblia, del Corán, del Talmud, de la Torá, de los textos Vedas, del taoísmo, de todos los textos antiguos, y podrás darte cuenta de que en realidad todos decían lo mismo, y que cuando sales del fanatismo y de la religiosidad, que al final no es más que una estrategia de marketing para venderte una idea, cuando tú sales de ahí y te das cuenta, y de hecho esto es algo que os va a chocar muchísimo. En el cuarto tomo de Secretos Revelados, cuando hablo de la figura de Jesús, hay un apartado donde digo, esto ya voy preparando o sea, antes de llegar a ese apartado que está puesto al final del libro, habéis tenido que leer 4 libros. Y os he ido abriendo la mente a lo que voy a explicar ahí. Entonces es muy importante que entendáis esto, ¿vale? Lo primero, igual que ha habido un Jesús de Nazaret, ha habido un Mahoma, ha habido un Conde de Saint-Germain, han habido muchos grandes maestros avatares a lo largo de la historia de la humanidad. Muchos de ellos manifestados en distintos lugares del planeta, que probablemente incluso fueran lo mismo, reencarnados en momentos diferentes de la historia y con nombres diferentes y con personalidades diferentes para que pudieran captar a un suficiente número de gente de la humanidad para poder transformarla. Y si no eres capaz de ver esto así, y solamente crees que tu Dios es el único y verdadero, y solamente crees que Jesús es el único Mesías que ha habido en el mundo, si tú solo puedes ver eso, estás a un nivel muy superficial, estás todavía a un nivel muy sectario, y todavía no estás, sin duda, a este paso de evolución espiritual. Entonces, no es nada ni bueno ni malo, nada tiene significado excepto el que tú le das, pero entonces todavía no estás preparado para la saga de Secretos Revelados. Hoy, por ejemplo, para mí, por ejemplo, Neville Goddard no es un avatar al estilo Jesús de Nazaret, Saint Germain, muchísimo menos, pero nada más. No sé si se está cortando porque dice que tengo problemas de conexión. La cuestión. Al final del libro de Jesús de Nazaret, del hombre más importante, hay un apartado donde pongo Jesús de Nazaret, experto en marketing, orador internacional y escritor bestseller. Y esto ya a una persona muy fanática le rompe la cabeza. Dice, ¿cómo que Jesús era orador, marketing internacional, escritor bestseller y tal? Y desde ahí empiezo a explicar que alrededor de cualquier cosa que pueda enseñar a la humanidad a algo, alrededor de cualquier cosa,
todos los negocios son el juego espiritual por excelencia. Bueno, prefiero que lo leáis vosotros mismos porque ya a alguno ya se le ha cruzado el cable. Pero voy a seguir leyendo la primera parte, ¿vale? Es importante que lo veáis desde este punto de vista, porque no es humano ni es espiritual decir que una persona es menos que otra por la religión que profesa o porque cree en Dios o no, o si es creyente o es ateo. Para mí eso es la antítesis de la espiritualidad y la antítesis del verdadero mensaje que nos dieron Jesús, Mahoma, Confucio o cualquier persona importante que haya dejado un impacto importante en la historia de la humanidad. Entonces, de verdad, es muy importante que entendamos esto. Y si no lo puedes entender, porque todavía estás en que el amor es homosexual, Dios no lo quiere y van a ir todos al infierno, de que si no eres cristiano y no crees en Jesús no tendrás la salvación después, que cuando mueras te irás al infierno y bla bla bla, si todavía crees en todo eso, de verdad no estás preparado para el mensaje que yo te tengo que dar. Hoy estaba hablando con un amigo mío que es un experto de marketing, ventas y tal, ¿no? Un hombre de negocios. Y entonces le decía, me preguntaba, ¿no? Que cómo había pasado la cuarentena y tal. Y yo le decía, pues muy bien, he estado creando y he creado una saga que tenía muchas ganas de crear hacía muchos años, que se llama Secretos Revelados, ya hablo de la Biblia y tal. A él lo conozco porque había ido a mi colegio de pequeño. Y ya te he dicho muchas veces que habíamos ido a un colegio católico. Y entonces cuando le he nombrado la saga de... Él se ha comprado todas mis sagas, La voz de tu alma, la saga de Cómo ser millonario. Y cuando le he nombrado que era una saga de la Biblia y tal, me ha dicho, no, a mí es que la Biblia y todo eso no me gusta. Y yo le he dicho, no me extraña que no te guste por de dónde venimos, ¿no? Pero déjame decirte que la enseñanza es con lo que te tienes que quedar. Porque de verdad que tuvimos más experiencias en ese colegio con algunos curas y algunos sacerdotes. Con otros no, eran maravillosos, pero al final yo creo que lo que estropean las cosas no es la Biblia o el Corán o el Talmud o una religión en sí, sino las propias personas. El mal lo eligen las personas. Y una cosa que es muy buena, claro, tampoco lo que no se puede hacer. Ahora me voy a poner en plan filosófico, ¿vale? Pero quería hablaros de una cosa y ahora os voy a hablar de esto, ¿vale? Pero antes, porque estoy en la misión de crear un mundo de almas imparables. Y para mí creo que la filosofía que tenga cada uno de vida es muy importante. Y eso es lo que creo que la humanidad es lo que va a hacer, ¿no? Por ejemplo, no entiendo, hablando del tema que os hablaba antes de homosexuales, ¿no? No entiendo cómo hay personas que puedan decir que eso no es correcto cuando el amor es la fuerza más importante que hay en el mundo. Y sin embargo, luego veo a homosexuales que son muy radicales con lo contrario, ¿no? Es lo mismo el feminismo y el machismo. O sea, tú puedes ser feminista por apoyar una causa de que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, o te puedes volver como llaman, una feminazi, ¿no? Y que todo esto, que cualquier cosa que tenga que ver o que huela a hombre ya es lo peor y ya hay que exterminarlo, ¿no? Pues los extremos son malos. De tal manera que, y de hecho en el Génesis te lo explica, ¿no? Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso fue porque comieron del fruto, ¿no? Y el fruto que simboliza los extremos. Cuando tú estás comiendo de un extremo, estás quitando el equilibrio en el universo. Entonces, aquello a lo que te resistes, aparece lo contrario. ¿Para qué? Para combatirte. ¿Para qué? Son cosas creadas por el mismo universo, por la misma creación, por el mismo Dios, para tratar de proteger su propia creación. De tal manera que cuando alguien se va muy a un extremo, automáticamente aparece el extremo contrario. Y del mismo modo que digo que desde mi punto de vista no está bien que una persona que procese una religión y sea muy religiosa demonice el resto de religiones, crean que es lo peor y traten de convertir a la gente para su religión, muchos de ellos con buena intención creyendo que les van a salvar, pero tú tienes que dejar a los demás con el libre albedrío. ¿Entendéis? Entonces, tampoco es bueno decir que las religiones son para comer el coco, que los que están en religiosas son lo peor, que no sé qué. Pues no, porque entonces estás justamente en el mismo lugar que están ellos.
que es justamente lo que decimos. Hay personas muy creyentes, hay personas que practican una religión y al final son personas muy coherentes y yo pienso que las religiones son buenas. Lo que es malo es las personas que las practican a veces, no la religión en sí. Y de entrada también pienso que estamos todos salvados. Y este también es el mensaje principal de Jesús, ¿no? Creo que el mensaje principal de Jesús es tranquilos, porque todos sois hijos del mismo Padre, y hagáis lo que hagáis, se os va a perdonar. Del mismo modo que tu padre y tu madre te van a perdonar siempre, hagas lo que hagas. Imagínate tu Padre Celestial, ¿no? Entonces, ahora, que tus padres te perdonen, no quiere decir que... Porque si nos quedamos... Pero voy a acabar esto y ahora voy a ir a otra cosa, porque es que voy leyendo vuestros comentarios y se me ocurren un montón de cosas que os tengo que decir. Tu padre y tu madre te pueden perdonar porque tú hagas, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú no vayas a sufrir las consecuencias de lo que has hecho, porque la creación tiene unos principios que explico en la saga de la voz de tu alma. Para los que no la hayáis leído, son 11 tomos de saga y aquí explico los principios de la creación. La creación tiene unos principios. Tú puedes estar perdonado y sin embargo puedes sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces, del mismo modo ocurre. Dios ya te perdonó, pero la causa y efecto de lo que tú has creado, eso es lo que tú vas a atraer a tu vida, eso es lo que tú vas a tener. Entonces simplemente tienes que tomarlo con el 100% de responsabilidad y decir, yo creé esto, ahora tengo que asumir estas consecuencias y tengo que repolarizar mi mente para cambiar la situación e ir hacia el lugar donde yo quiero estar verdaderamente. Eso es así, ¿no? Porque si nos seguimos quedando todavía en lo que dice el Antiguo Testamento, pues mira, por ejemplo, las mujeres eran inferiores, las mujeres tenían que rezar en momentos distintos a los hombres y siempre después de los hombres, y así largo, etcétera, ¿no? Si habéis visto la película de María Magdalena, la cual os recomiendo al 100%, ¿por qué os digo que no hay que creer todo lo que dicen las religiones? Pues mira, fijaos, María Magdalena, un papa, no recuerdo ahora el año, dijo que era una prostituta. Que en la Biblia no se menciona, ¿eh? Pero un papa o un sacerdote dijo, esta era una prostituta. Y desde entonces se ha creído que María Magdalena era una prostituta y que era lo peor y que tal y que no sé cuántos. Después de todo eso, en el año 2016, el papa actual, el Papa Francisco, dijo que de eso nada, que María Magdalena no era una prostituta. Es más, que era la discípula de los discípulos. O sea, no, era como la discípula superior de Jesús. ¿Entendéis? O sea, ¿cómo puede ser entonces todas esas personas que han estado creyendo durante siglos a tal y la misma religión que dice eso, cuando cambia la persona que dirige esa religión, entonces resulta que María Magdalena ya no era una prostituta, sino que era la persona más cercana a Jesús de Nazaret, que de hecho fue la primera que le vio resucitado. Apóstol de los apóstoles, eso es. ¿Entendéis, chicos? Es como la política. O sea, la política, se mete un bando político, hace una serie de cosas, hace unas leyes, unas historias, tal. Cada 4 años cambian y vuelven a deshacer todas las leyes y tal, no sé qué. ¿Qué te quiero decir con esto? Que más importante que lo que diga una persona o lo que diga un líder de un grupo, más importante que todo esto es aprender a escuchar la voz de tu alma, aprender a escuchar la voz de tu corazón y aprender a tener sentido común. Eso es lo más importante. Y desde ahí puedes descifrar la Biblia entera y lo que te dé la gana. Pero el mensaje que yo tengo a todos esos que todavía están en ese nivel de conciencia donde las mujeres son inferiores, los homosexuales arderán en el infierno, los que no sean católicos no se salvarán, los que no sean de tal religión están de tal, los que todavía estén en ese nivel, preguntaros
¿Por qué antes María Magdalena era prostituta y ahora es apóstol de apóstoles? Simplemente preguntaros eso. Porque si no te puedes preguntar eso, entonces sí te puedo garantizar que estás en una secta. Porque las sectas se caracterizan por no dejarte pensar ni dejarte mirar más allá. Y entonces ahí es cuando empieza el problema. Porque ahí sí estás en peligro. Estás en peligro de vivir una vida limitada. Es muy importante. Yo creo que en la vida uno no tiene que eliminar lo que no quiera ver, sino tener la capacidad de discernir el bien y el mal. De hecho, en el Génesis, Dios creó el mundo y lo primero que hizo fue delimitar, ¿no? Delimitar el cielo, la tierra, el firmamento. ¿Por qué? Porque cuando tú delimitas el cielo y la tierra, el firmamento, lo que estás haciendo que es capacidad de discernir. Esto lo vais a aprender en el primer tomo de Secretos Revelados. Aquí es donde explico el Génesis, porque voy siguiendo la Biblia por orden y te explico esto precisamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dijo, hágase la luz. Entonces, por ejemplo, durante el primer tomo de la saga La voz de tu alma no paro de deciros, no me creas nada, compruébalo, no me creas nada, compruébalo, no me creas nada, compruébalo. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Conocer todas las posibilidades y saber discernir. Pero si a ti un líder te dice, no mires otra cosa que no sea esto y tal, no sé qué, sin tú haber discernido y haber elegido, entonces tienes un problema. De hecho, por ejemplo, ¿sabéis quién son las personas que más, cuando un niño quiere crecer, el que tiene más posibilidades de salvarse del mundo de las drogas? Que sabemos que cuando empiezan la adolescencia, prácticamente todos los niños tienen opción de tener contacto con las drogas. La mejor manera de que un niño rechace las drogas no es negándole las drogas, no es no hablando de drogas, es mostrándole el resultado de las drogas. Enséñale las drogas, enséñale a un drogadicto, enséñale cómo tiene el cuerpo consumido, enséñale toda la porquería que hay alrededor de ese mundo y el niño, por placer y dolor, que es como nosotros formamos las creencias, dirá, esto es asqueroso, esto no me gusta, esto no lo quiero. Y si se lo enseñas cuando está creando su personalidad, el niño dirá, yo esto no lo quiero. Es más, dirá, yo esta mierda no la quiero. Sin embargo, si le quitas esa opción, la primera vez que tenga contacto, en lugar de asociar esa negatividad, la persona que le muestre la droga le mostrará solo el lado amable. Y le mostrará lo bien que se va a sentir, lo divertido que es todo, lo guay que es todo, el ambiente tan maravilloso que hay. ¿Entendéis? Esto es fundamental que lo entendáis. Pues lo mismo ocurre con todo, ¿no? O sea, si tenemos la capacidad de discernir, si nosotros, por ejemplo, sabemos que, y ya está demostrado científicamente, que lo que dijo Hermes Trismegisto en la tabla Esmeralda, que Hermes Trismegisto se cree que es la misma persona que Enoc en la Biblia, y dijo, como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Si sabemos que las imágenes mentales que tenemos dentro son las que reproducimos en el exterior, creamos en el exterior, materializamos en el exterior, atraemos en el exterior, y sabemos que, por ejemplo, las personas que tenían más conciencia de todo esto, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta decía, nunca me invitéis a un meeting antiguerra, invitarme a uno a favor de la paz. ¿Por qué? Porque conocía estos principios y sabía que si ella promovía un meeting antiguerra, lo que estaba haciendo es llevar la atención de la gente hacia la palabra guerra, hacia las guerras, hacia evitar. Y tú no tienes que evitar aquello que no quieres, porque al tratar de evitarlo, tu atención está en eso y eso es lo que estás meditando sobre ello. San Pablo decía, orar sin cesar. ¿Orar qué es? Meditar sobre eso. Entonces, la Madre Teresa de Calcuta, que todo el mundo se jacta de lo buena gente que era, lo bien que era y tal, pero nadie sigue sus principios. Porque cuando aparece una enfermedad, todo el mundo hace manifestaciones en contra de la enfermedad. Y todo el mundo con lazos para la enfermedad. ¿Y qué están haciendo? Hablar de la enfermedad y meter esa enfermedad en el subconsciente colectivo. ¿Qué tendrías que hacer entonces? Haz manifestaciones para promover la salud,
estilos de vida saludable, promueve la energía, la vitalidad. Vale, del mismo modo, sabemos entonces que alguien, probablemente conociendo muy bien estos principios, pensaría, ¿cuál es la mejor manera de que la gente se sienta mal y tenga que venir más aquí? Creando una imagen de dolor, de malestar. Entonces, ¿cómo vamos a representar a nuestro líder? No le vamos a representar sanando a la gente, siendo feliz, contento, en su máximo apogeo. Le vamos a representar en la tortura, en la agonía, ensangrentado, clavado en una cruz. Bien representado el dolor en esa figura. Mirando al cielo, sufriendo, con toda la sangre cayendo por la corona de espinas, con todos los clavos aquí bien metido. Que la imagen de Jesús, que la imagen sea una cruz, que simboliza la tortura, es una locura. Y sin embargo, lo hemos aceptado. ¿No podríamos tener una imagen de Jesús preciosa? ¿No podríamos tener una imagen de Jesús con el corazón encendido? Porque él siempre se le representa así, ¿no? Muy bien hecho, además. Porque hablaban de eso. Jesús decía, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de la boca sale, porque lo que de la boca sale del corazón procede. Porque en el corazón está el subconsciente. Sin embargo, es mejor representar una imagen de dolor, porque el dolor crea dolor en tu vida y entonces tienes necesidad de venir aquí para que yo te sane de este dolor. No es así como funciona, de verdad. Tenemos que ser, o sea, no es malo eso, simplemente hay que cambiar los símbolos, hay que cambiar. El subconsciente funciona por símbolos. Entonces, cuando el símbolo de lo máximo que tú crees es un símbolo de dolor, estás metiendo dolor en tu mente, estás metiendo dolor en tu corazón. Cuando a ti, todos los días que vas a un lugar, te dicen, repite conmigo, por mi culpa y por mi grandísima culpa, te están programando para sentirte culpable. Desde el momento en que una persona te hace sentir culpable, entonces eres una veleta. Estás a merced de los abusadores. Es tal cual, cualquier persona que entienda un poco de psicología, de principios universales, de cómo funciona la mente y cómo funciona el subconsciente, cualquier persona que se dé cuenta de esto, pero para esto hace falta conciencia, para esto hace falta entender y darte cuenta que no es mala ninguna religión, que no es malo ningún líder, que no es malo seguir a Jesús, a Mahoma, a tal, que no es malo llamarle a Dios, Alá, Shiva, da igual como tú le quieras llamar, es el mismo nombre, distintos nombres para lo mismo que es Dios. Que incluso no importa si tú quieres tener 100.000 dioses, literalmente hablando, el dios del viento, el dios el dios de la lluvia, el dios del... Da igual si es que todo eso es Dios. Si tú lo quieres dividir en partes más pequeñitas para poder entenderlo, pero si es que eso es esa es una de las estrategias para poder avanzar más en la vida, dividir lo grande en partes pequeñas para su mayor entendimiento y mayor estudio. La saga de Secretos Revelados, en lugar de un solo libro de no sé cuántas páginas, de 2000 y pico páginas, son 4 libros divididos. ¿Para qué? Para que lo puedas entender mejor. Si no importa. No importa. Si Dios es todo, entonces Dios... Todo es Dios, ¿entendéis? Pero es así. Pero el ser humano se ha creído siempre con la potestad de decidir para los demás lo que es el bien y el mal. Por eso, si eres de una religión eres mejor, si eres de otra religión eres peor, si eres de raza aria eres mejor, si eres negro o latino eres peor. Si... Es tal cual. Se han hecho experimentos sociológicos, científicos, psicológicos, donde un profesor les decía, en Estados Unidos, lo leí el otro día, no me acuerdo qué libro, un profesor que les decía a los niños, los que tienen los ojos azules son menos inteligentes genéticamente, son inferiores.
Y los niños de ojos marrones empezaron a abusar de los niños de ojos azules. Se les puso un collar para marcarlos. Al cabo de unos días vino el profesor y dijo, oye, me he equivocado, en realidad no son los niños de ojos azules los inferiores, son los niños de ojos marrones. Y los niños de ojos azules cogieron el collar y fueron corriendo solo a ponérselo a los ojos marrones, para abusar como ellos habían abusado de ellos. ¿Os suena esto de algo en lo que ha pasado en la historia de la humanidad? Así es como funciona. Entonces, para que uno pueda tener una vida más plena, debemos aprender a discernir el bien y el mal. Así empieza el Génesis, así empieza toda creación. Toda en creación empieza por un acto de hacerse la luz, es decir, tener claridad. La luz que da claridad, ¿verdad? Entonces, cuando tú quieres cualquier acto de creación, ya sea de tu propia vida o de partes más pequeñitas de tu vida, por ejemplo, tú tienes una vida que es completa, ¿no? Pero si quieres dividirla en partes más pequeñas, la podemos dividir en los 3 pilares, en las 3 áreas maestras, que son salud, dinero y amor. ¿Para qué? Para su mayor entendimiento y para poder manejarlas mejor. Entonces, si tú quieres trabajar cualquiera de esas áreas, lo primero que tienes que hacer es hágase la luz, ¿no? Tener claridad. A ver, ¿qué es lo que quiero yo en mi vida? Enséñame todas las posibilidades que tengo. No solamente, el problema de la mayoría de las personas es que no se les ha hecho la luz en sus vidas. Porque ellos creen que son pobres por el país donde viven. No se les han hecho la luz, no se les han enseñado otras posibilidades. No se les han dicho que que hay gente que nació en su mismo país y son multimillonarios. Hay gente que está enferma y se les ha enseñado que es por genética. No se les ha explicado que tenemos la epigenética, que tú puedes seleccionar otros genes e incluso que la cadena de ADN no es estática como se nos había creado, sino que la ciencia ya ha demostrado que se puede mover, se puede modificar. No se les ha enseñado eso. Entonces ellos viven con la mentira toda la vida ya, probablemente muy corta porque se han creído que están enfermos, que es crónico y que además es heredado y que lo tienen en el ADN y que están los genes. No han visto la luz. No han visto la luz porque nadie se lo ha enseñado, ¿entendéis? Entonces, en cualquier creación lo primero es hágase la luz. O sea, ¿qué posibilidades hay en mi vida? ¿Qué es lo que quiero yo en mi vida? Para los que se estáis añadiendo ahora, estamos hablando de la saga de Secretos Revelados, que es la saga de la Biblia y de Jesús explicada. Y como os digo, lo primero en toda creación es un acto de claridad, es un acto de dame luz en todo esto, ¿no? Cuando pasas una mala época, cuando la superas, ¿qué dices? He visto la luz. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque de repente has tenido claridad. ¿Qué es lo que dicen las personas? No, déjame que lo vea claro. ¿Cuándo lo ves claro? ¿Cuando apagas la luz o cuando enciendes la luz? Cuando un niño pequeño tiene miedo porque hay un monstruo debajo de la cama, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Si el niño no tiene capacidad de acción, de decisión, se va a quedar toda la noche tapándose hasta arriba pensando que hay un monstruo debajo de la cama. Cuando lo único que tiene que hacer es tomar acción, encender la luz, mirar debajo de la cama y ver que no hay nada. Simplemente con la luz, con la claridad, se le quitaría todo el miedo. Las personas tienen miedo en el mundo porque no tienen claridad, porque no tienen luz. Desde el momento en que tú tienes luz y abres la luz de tu vida, empiezas a ver todas las posibilidades. ¿Entendéis? Esto es muy importante. El primer acto en toda creación es un acto de primero, Dios dijo, hágase la luz. Hágase la luz. A ver si... Os voy a leer el Génesis que aparece aquí en Secretos Revelados. Lo primero, hágase la luz. O sea, primer acto de creación. Y os lo voy a leer tal cual, ¿eh? Hágase la luz. Y la luz se hizo. La creación, 3 primeros días. Los que ya tengáis la saga de Secretos Revelados, estamos en el primer tomo, en la página 83, ¿vale? O sea que podéis leer conmigo si queréis. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra.
La Tierra no tenía entonces ninguna forma. Pues como cualquiera de nosotros cuando queremos crear algo en nuestras vidas. No tiene forma todavía, ¿verdad? Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Todo era oscuro. Dios dijo, que haya luz. Dijo, que haya luz. Tú tienes que pedir, ¿no? Pedid y se os dará. ¿Qué quieres en tu vida? Entonces, pide claridad, pide luz. Dame todas las opciones que hay. Y hubo luz. Y al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y le llamó día a la oscuridad y noche a la oscuridad. Y de este modo completó el primer día. O sea que lo primero que hizo Dios es discernir. Esto es luz, esto es oscuridad. Tú tienes que saber también eso en tu vida. Porque si tú no sabes qué es luz y qué es oscuridad, te vendrá cualquiera y te va a vender una película que no es. Y este es el problema que ocurre, por ejemplo, bajando el concepto a la Tierra, cuando, yo que sé, a alguien le diagnostican una enfermedad que viene un médico que no tiene claridad y te dice, eso es incurable. Y como tú no sabes discernir, te lo crees. Y como te lo crees, te mueres. Cuando tú pides claridad y pides luz, de repente, desde esa apertura mental, te empiezan a llegar un montón de ejemplos de personas que tenían lo mismo que tú, que decían que era incurable y que se han salvado y se han sanado y que ni rastro de eso. Pero desde el momento en que le das poder a causas externas y a personas externas, ellos te dicen es incurable, tú cierras las puertas a las posibilidades, te enfocas solamente en una posibilidad y esa posibilidad es la que vives, la que manifiestas, la que atraes, la que creas en tu vida, la que materializas en tu vida. Desde el momento en que te dicen, tú eres pobre porque naciste pobre, y todas las personas de tu alrededor te lo dicen, tú creas esa posibilidad, tú creas oscuridad en tu vida, porque solamente estás enfocando, estás dándole luz a esa posibilidad de todas las que hay, que son infinitas. Y desde esas posibilidades infinitas tú puedes crear la creación que tú quieras, que tú elijas, que tú selecciones. Pero mientras le des el poder sobre la opinión de lo que pueda o no deba ser tu vida ahora, entonces estás dejando tu vida en manos de los demás. Esto es muy importante que lo entiendas. Por ponerte otro ejemplo, ¿vale? Una cosa es, si tú, por ejemplo, estás intentando mejorar el área económica, una cosa es hacer dinero y otra cosa es que el dinero te haga a ti. Porque te puedo garantizar que de las personas más ricas del planeta, muchos de ellos son muy amargados. Y sin embargo hay gente muy rica y que son la gente más feliz del planeta. La lista Forbes no debería ser una lista de riqueza, debería ser una lista de gente feliz. Porque ¿de qué te sirve la riqueza si no eres feliz? Por eso en la Biblia se dice que todo lo que se dice sobre el dinero. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero no el dinero en sí. Entonces es muy importante que entendáis esto, porque cuando tú no tienes claridad, te dicen el dinero es malo, cierras la posibilidad y acabas viviendo la pobreza. El problema de vivir la pobreza es que no solo la sufres tú, la sufre tu familia también. Estáis viviendo en la limitación, simplemente por la opinión de alguien. Entonces es muy importante que entiendas que lo primero que debes hacer es hacer la luz en tu vida. Si tú haces la luz en tu vida, entonces desde ahí puedes crear algo. Pero mientras tú estés dejando que los demás hagan tu creación por ti, siempre vas a vivir la vida en base a lo que los demás esperan, siempre vas a vivir la vida en base a... me preguntáis, que me habéis preguntado varias veces, que qué opino del Reiki. El Reiki es la unión de dos palabras, Rei y Ki, que significa tu propia energía y la energía universal. Todo es lo mismo. Si tú puedes unir las dos energías, puedes mover la energía. Al final, las personas que tienen grandes resultados en un mundo material es porque en ese área en que han prosperado han sabido mover la energía. Tú me dirás, Laín, entonces un multimillonario es espiritual mucho, solamente que ha movido la energía en ese área del dinero. A lo mejor las otras dos áreas las tiene mal. ¿Entendéis? Es muy importante eso. Por ejemplo, me preguntáis, en la religión católica,
¿Tú has elegido a Cristo como tu Salvador? Eso, la propia pregunta ya implica que te tienen que salvar. Implica que estás en una situación de peligro. Para mí, desde mi punto de vista, con todo el respeto del mundo a las personas que hablen así porque practican esa religión, es erróneo. Es volver otra vez al Dios castigador del Antiguo Testamento, al Jehová castigador rencoroso que machacaba a los pueblos y a las tribus y todo. No es así, no es el Dios que me enseñó Jesús. Jesús me enseñó a Dios como un padre que no necesita salvación. Jesús no dijo adoradme, dijo seguidme. ¿Qué significa? Seguid los principios que yo os enseño, y en la última cena aseguró, las obras que yo hago tú también las harás, y aún mayores nos dijo. ¿Entendéis? Y otra cosa muy importante, me preguntáis, acabo de leer una pregunta, Lain, ¿estás casado? ¿Estás no sé qué? Mira, mientras te quedes con el contexto y no con el mensaje, estás en una posición errónea en la vida. Muchas personas adoran a Jesús, idolatran a Jesús, en lugar de utilizar su mensaje para prosperarse a ellos mismos. O sea, estás viendo telenovelas. Si te interesa lo que el mensajero y la vida del mensajero, estás viendo telenovelas, estás viendo cotilleos, estás viendo chismes. Y en la propia Biblia, el rey Salomón te dice, aléjate de los chismosos, aléjate de los chismes. Y hasta el propio Jesús de Nazaret lo decía. Y sin embargo, no lo aplicamos. ¿De verdad a alguien, si ha explicado que yo creo en todas las religiones? Escuchad esto. ¿Te has preguntado? Hay gente que dice, quiero saber cuál era la vida de Jesús, la vida privada de Jesús. No interesa. No se sabe mucho de la vida privada de Jesús. ¿Por qué? Porque no interesa. Porque lo importante es el mensaje que transmitió. Es más, los milagros de Jesús no interesan. Lo que interesa es el mensaje. Pero gracias a los milagros Jesús atraía a las masas y luego le escuchaban. ¿Entendéis? ¿Por qué las masas seguían a Jesús? Cuando le vieron crucificando nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas viven un nivel demasiado superficial. Y cuando ven a alguien que tiene un resultado por encima de la media, solo persiguen a esa persona y se interesan por esa persona por el resultado, no por la filosofía que hay detrás, que es la que verdaderamente produce el resultado. De tal manera que ven a alguien en un negocio que gana mucho dinero y se meten en el negocio solo porque esa persona está ganando mucho dinero. No es así como funciona. Tú tienes que elegir en tu vida dedicarte a lo que más amas en este mundo y luego ser el mejor en eso, aportar más valor que nadie en eso y entonces ganarás mucho dinero. Mientras tanto no, estás idolatrando a alguien, estás creando un falso Dios. La mayoría de seguidores de Jesús estaban idolatrando a Jesús, estaban creando un falso Dios de Jesús. Y solamente le interesaban los mensajes de Jesús. Y le seguían porque hacía milagros. Solamente eso, nada más. Cuando el verdadero mensaje de Jesús era un mensaje de la filosofía que Jesús transmitía al mundo. Ese es el verdadero mensaje. De tal manera que Jesús, y os estoy hablando de mi Jesús, del que yo conozco. Entonces es muy importante que entendáis esto. La gente seguía a Jesús por sus milagros, pero simplemente esos milagros llamaban la atención del pueblo para luego escuchar su mensaje de perdón, de sanación, de compasión, de crecimiento, de expansión, de acción masiva, de fe, de victoria, de esperanza. ¿Entendéis? Los milagros llamaban la atención para luego escuchar el verdadero mensaje, pero la mayoría de las personas se quedaban en los milagros y no escuchaban el verdadero mensaje. Entonces,
Del mismo modo, se han escrito muchos libros sobre cuál era la vida privada de Jesús. Algunas personas incluso afirman, estaba casado con María Magdalena y tal, y María Magdalena es su pareja y tal. ¿A quién le importa? No importa eso. Si te importa eso, ponte a ver las telenovelas y las novelas de corazón y las revistas de cotilleos, que es lo que estás haciendo con Jesús. ¿Entendéis? No importa eso. ¿A quién le importa? Lo que importa es el mensaje de Jesús. Mirad, os voy a leer un mensaje hoy de Jesús, ¿vale? Para que veáis que lo que importa verdaderamente... Lo voy a abrir así, a ver el primero que me salga. Bueno, lo primero, ¿no? Hay una cosa que decían siempre en la Biblia, ¿no? Cuando acababa de hablar Jesús decía... Esto sobre todo es del Sermón de la Montaña. Cuando subió Jesús a hacer el sermón en la montaña, al acabar el sermón, en la Biblia se explica. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las personas están yendo detrás de objetivos en la vida por los cuales no creen en ellos, simplemente creen que van a poder sacar un beneficio de ello. Pero ¿por qué Jesús impactaba en los demás con su mensaje? Porque se lo creía. Porque hablaba como el que tiene autoridad, no como los escribas. ¿Cuáles eran los escribas? Los que transcribían los mensajes de otros, que no creían en ellos. Es como ir a un evento donde hay un traductor y el traductor te está traduciendo lo que dice la persona que está hablando, pero el traductor va a cambiar mucho el mensaje que tú vas a recibir si él cree lo que está diciendo la persona que está hablando o no. Es un escriba. La mayoría de las personas son escribas. La razón por la que te hablo con la autoridad que te hablo de estos principios y he decidido escribir la Biblia, transcribirla en el libro, en la saga de Secretos Revelados, es porque creo firmemente en los principios que te estoy enseñando. No me puedes hacer dudar de esto. Entonces, es muy importante que entiendas que debes creer en lo que dices y que lo más importante, he contado muchas veces, ¿no? En un programa de televisión, Joaquín Sabina dijo, los católicos no se lo creen porque he ido a un funeral muchas veces y están todos llorando. No creen en la salvación y en la otra vida, porque cuando se muere alguien se ponen todos a llorar. Pues tiene razón. Tiene razón. Porque si tú realmente crees en lo que enseñaba Jesús, lo crees de verdad, no a un nivel intelectual, no como los escribas, sino como el que tiene autoridad, que es como hablaba Jesús, tú no sufres por eso, porque tú crees que hay vida después, tú crees que van a una vida mejor, tú crees que están salvados, tú crees que esta vida simplemente es un suspiro para lo que es la eternidad después. Entonces, es muy fácil ver al que cree del que no cree. El que habla con autoridad y el que habla como los escribas. ¿Cómo lo puedes saber? Por sus frutos los conoceréis. En la saga de La voz de tu alma, os explico, creo que en el primer tomo de la voz de tu alma, os explico una historia de, una tribu indígena. Sabéis que hay muchas tribus indígenas que hacen danzas de la lluvia y tal para que llueva, ¿no? Entonces hubo una tribu que iban a hacer una danza para que lloviera y se presentó ahí toda la lluvia, toda la tribu, y solamente un niño pequeño se presentó con un paraguas. Era el único que creía que iba a llover. ¿Por qué? Porque se anticipó, dice, si vamos a hacer si vamos a crear un ritual para que llueva, y yo tengo certeza en que va a llover, me llevo un paraguas para no mojarme. El único que llovió, el único que creía de verdad era el niño pequeño, los demás no creían ni uno. Porque hablan como los escribas, piensan como los escribas, no como el que tiene autoridad.
Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Esta frase, que a la mayoría de las personas les pasa desapercibida, porque la Biblia tiene tantas frases y cada frase tiene una interpretación que te puede dar un montón de información para tu vida. Por ejemplo, ¿por qué tantas personas se dedican al mundo de los negocios o al mundo de las ventas y hay unos que triunfan y otros que no? Porque hay unos que hablan con autoridad y se lo creen y hay otros que no. ¿Quién no se lo cree? El que vende un producto que él mismo no utiliza. Yo os he explicado 1000 veces, los libros que yo escribo los escribo para mí, los leo yo, los escribo para mí. Es lo que yo quiero leer, lo que yo quiero estudiar. Y después, a que todo el mundo que quiera lo puede comprar. ¿Entendéis? ¿Por qué hay gente que vende cosas y no vende nada? Porque se van a eso, porque le han dicho que eso se vende muy bien y no venden nada. Porque no te lo crees. Tú no puedes vender una cosa que tú no utilices. No te vayas a vender cremas que no crees en ellas. No te vayas a vender... O sea, tengo amigos, por ejemplo, que empiezan en negocios multinivel y ellos no toman el producto. Y le digo, pero tú me estás tratando de vender un producto sin tomarlo. Dice, no, aquí lo importante es la red. No te equivoques, lo importante es el producto. Tú tienes un producto que tú utilizas, tú tienes un producto que te encanta y porque te encanta lo utilizas y crees en ello al 100%, empiezas a recomendarlo a otras personas que deben creer también en eso, igual que tú, sino que no entren en tu red. Y entonces a partir de ahí se crean las redes multimillonarias. ¿Por qué la gente fracasa tanto en el multinivel? Y entonces dicen que el multinivel es el malo. No, el malo eres tú. Y yo no estoy en ningún negocio multinivel, ya aviso de eso. Pero el malo no eres tú, el malo no es el negocio, el malo eres tú. Que has entrado a ese negocio por dinero. No porque te encante, no por pasión, no por vocación, no porque te encante el producto que estás ofreciendo a los demás. Pero la mayoría de las personas no lo entienden. Y dicen, ¿por qué fracaso en los negocios? Y van pasando de uno a otro. No, tú tienes que creer en lo que estás haciendo. Si no crees, es mejor que vayas a otro lado. Pues lo mismo con todo, ¿no? Si a ti te gusta mucho una pareja, si a ti te encanta tu pareja y no crees en ella, es mejor que no empieces nada. ¿Para qué te casas con alguien que no confías? Vas a ser un escriba y no hablar como quien tiene autoridad, como hacía Jesús. O sea, fijaos, de una simple frase de la Biblia, toda la información que estamos sacando. Imagínate todo lo que vas a sacar de aquí cuando te leas todo esto que he escrito. Haz una inversión en ti y aprende de todo esto. Entended esto. Si tú te vas a casar con una persona en la que no crees, estás condenado al fracaso. No, es que me encanta, es que es el amor de mi vida, pero no confío en él. No te cases, no te juntes, no tengas hijos. Porque de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Voy a leerte alguna otra frase así de Jesús que me salga. Hablando, por ejemplo, de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Dice así. Lo que escuchas con uno o otro y otro oído, pregónalo desde la cima de vuestros tejados. ¿Qué es lo que escuchas de uno y otro oído? Lo que has contrastado. Lo que has visto claridad, has discernido y has dicho esto es bueno. Y cuando te dice, cuando encuentres algo que hayas contrastado y veas que es bueno, como hizo Jesús, como hizo Dios, que dijo, hágase la luz. Y entonces vio que la luz era buena. Lo que escuchas con uno o otro oído, pregónalo desde la cima de vuestros tejados. Pues nadie enciende una lámpara y la coloca bajo el ceremín o en otro lugar escondido, sino que la pone sobre el candelero para que todos los que entran y salen vean su resplandor. ¿Qué te está diciendo aquí? Que cuando tú encuentres algo que es bueno para ti, que se lo enseñes a los demás, que lo recomiendes. Entonces, cuando yo cogí la Biblia y dije, esto es increíble, esto puede ayudar a todo el mundo, dije, voy a explicarles esto bien a la gente.
¿Entendéis? Entonces, cuando tú veas algo que es bueno, lo contrastes y digas, esto es espectacular, enséñaselo a todo el mundo. De hecho, ya lo hacemos, ¿no? Tú ves una película que te encanta y ¿qué haces? Recomendarla a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya lo hacemos naturalmente. Solo te está diciendo Jesús, escúchalo por uno y otro oído. Por eso siempre decía, el que tenga oídos que oiga. Porque la mayoría de las personas que dicen, yo soy el único que tengo la verdad y no se preocupan de mirar otras opiniones, lo que están haciendo es escuchar solo por un oído. El oído que le interesa, porque el otro no le interesa. Y se está perdiendo parte de la información. Más cosas, por ejemplo, os puedo decir. Es que hay muchísimo. Bueno, hay muchísimas cosas. Para no alargarlo más, para no alargar más esto, chicos, lo vamos a dejar aquí. Si queréis aprender más, estudiar la saga de Secretos Revelados, que ahí es donde tenéis toda la información. Simplemente os quiero animar a que lo hagáis. Quiero felicitar a todas las personas que ya están adquiriendo la saga estos días, porque la verdad que ha sido un exitazo. Tenía mis dudas porque no sabía si a la gente os interesaría mucho el tema este, pero veo que sí, tanto como a mí. Así que bueno, si queréis estudiar la Biblia y queréis entenderla desde el punto de vista en que os estoy hablando yo, pues tenéis la saga de Secretos Revelados. Os dejo aquí abajo el enlace para que podáis conseguirla, y si no en laingarciacalvo.com. Espero haberos inspirado, de verdad, chicos. Os quiero ayudar al mundo a que se haga la luz y a que discierna. Y luego tú podrás elegir si eso te interesa o no te interesa, pero como mínimo tienes que abrir la luz sobre todo esto, ¿no? Porque considero que la Biblia, mira, es el libro más vendido de la historia, más de 6.500 libros vendidos y está traducida a más de 2.600 idiomas. Vale la alegría prestarle atención y dedicarte tiempo a su estudio, porque sacarás cosas muy interesantes. Así que sin más, suscríbete si no lo has hecho todavía. Nos vemos en los siguientes vídeos. Déjame un comentario de cuál ha sido la mayor revelación y vete a los enlaces de aquí abajo para poder conseguir tu saga de Secretos Revelados. Felicidades a todos los que ya la tenéis, porque estoy seguro que vais a aprender muchísimo y os va a servir para que vuestra vida sea cada vez mejor, mejor, mejor y mejor. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!